¿Animados, descansados? ¿Se levantaron con ganas de seguir estudiando juiciosos? Muy bien, entonces vamos a seguir reflexionando en números, pero esta vez vamos a pensar, ya vimos la posición de Caleb, vimos la posición de la congregación en un sentido, ¿cierto? Cómo lloraron, cómo murmuraron. Pero vamos a mirar cómo su imaginación los lleva a diferentes estados emocionales. Es decir, ellos en el capítulo 14, versículos 1 y 2, murmuraron contra Moisés, lo vimos, ¿cierto? Y empezaban a decir, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Eso lo vimos ayer. Ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Entonces, tenían miedo de entrar a la tierra prometida porque podían morir. Pero en el mismo momento estaban pensando que era mejor que hubieran muerto. Entonces estábamos hablando cómo es la insensatez, ¿cierto? En sus corazones, digamos, cómo la incredulidad lleva a pensar de una manera irracional. Entonces terminamos pensando de una manera incongruente, una manera que no es correcta, ¿cierto? Entonces habíamos dicho que ellos pensaban que la bendición de Dios era la tranquilidad total, la prosperidad fácil, el descanso y todo eso, ¿no? Y entonces pasamos al capítulo 14, pero versículos 9 y 10. Ellos pasan a otra actitud. Entonces, en la primera actitud de los primeros versículos, el pueblo estaba amargado, triste, llorando, estaba pensando en Egipto, quería regresar, quería otras cosas, estaba amargado pensando que era mejor haberse muerto. Ahora miremos qué dice versículos 9 y 10, el 14. Por tanto, no seáis rebeldes, entonces está hablando Josué y Caleb, contra Jehová, ni temáis el pueblo que está en tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Entonces, esa es la actitud, es la advertencia. Se levantan ellos, Josué y Caleb diciendo, no, mire, reaccionen, traten de volver en sí. Traten de pensar correctamente, reaccionen que ese no es lo que va a pasar. Dios lo prometió, es fácil. Pero miren cómo reacciona la multitud. De la amargura al llanto pasa la violencia. Versículo 10. Entonces toda la multitud, ¿qué pensaron? Habló de apedrearlos. Entonces, estaban en un momento tristes, angustiados, y en otro momento ya estaban violentos. Ya estaban fuera de sí, ya estaban con rabia, ya estaban con enojo. O sea, en un momento estaba la tristeza, en otro momento estaba el enojo. ¿Sí notan ustedes cómo pueden cambiar las circunstancias de la multitud? La multitud, la masa, cambia. Por eso es que nosotros no tenemos que seguir las masas, no tenemos que seguir las multitudes, porque las multitudes son emocionalmente inestables. En un momento estaban llorando y en otro momento estaban agresivos. En un momento estaban tristes, amargados, y en otro momento querían coger a piedra a Josué y a Caleb, porque les estaban diciendo la verdad. Esa es la situación de las masas, del común, del conjunto, de las mayorías. No es confiable. Si muchas personas dicen una cosa, porque lo digan muchas personas, no es confiable. No es confiable. Eso no es lo que nosotros tenemos que seguir. Entonces, aquí ¿quién salva? El Señor. Toda la multitud habló de apedrearlos, es decir, ni siquiera algunos, sino todos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Aquí viene la esperanza del Señor, ¿no? Ahora, ¿cuál es la reacción de Moisés? Entonces ya vimos la reacción de Josué y Caleb, primero vimos la reacción de Caleb, después vimos la reacción de la gente, vimos la reacción de Josué y Caleb, y de nuevo la reacción de la gente, los cambios emocionales que tienen las personas cuando hay incredulidad. ¿Sí ven esos cambios tan fuertes? Eso es lo que quiero que apuntemos. En la incredulidad hay cambio emocional constante. No hay un pensamiento claro, momentáneo, ni un principio. Josué y Caleb sí tenían eso.
Ellos sí creían que Dios les había dicho que esa era su tierra, o sea, estaban aferrados a lo que Dios había prometido. Entonces, como estaban aferrados a la promesa, ¿cómo era? ¿Tenía cambios emocionales tan inestables? No, no los tenían. Estaban fijos ¿en quién? En lo que Dios había prometido. Pero la mayoría, la turba, el grupo sí estaba totalmente inestable emocionalmente. Ahora vamos a ver la reacción de Moisés. Capítulo 14, versículo 18 y 19. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de su misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. ¿Cuál es la reacción de Moisés? Es la esperanza para el incrédulo, la reacción de Moisés. Es la esperanza para aquellos que no confían en el Señor. Vimos el reporte de los espías, ¿verdad? Vimos cómo ellos, los incrédulos, no confiaban en el Señor. Vimos cómo eran rebeldes en sus asuntos espirituales, cómo se fueron dos bandos. Pero aquí estamos viendo cómo Moisés ora, cómo Dios responde, de qué manera, orando por los incrédulos. Aquí hay una oración por los incrédulos. ¿Cómo es el Señor? Aquí lo que está haciendo Moisés, está aferrando a Dios, porque la gran mayoría era incrédulo en lo que Dios había prometido. ¿Y cuál es la esperanza de Moisés? Que el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia. Moisés levanta oración al Señor por ese pueblo rebelde e incrédulo. Eso es lo que hace Moisés. No se enoja, no pierde el control, no se siente decepcionado, por decirlo de alguna manera, sino que reconoce quién es ese pueblo, lo reconoce. ¿Por qué? Porque el que lee las escrituras sabe qué es el mundo. La gente que no lee las escrituras se sorprende del incrédulo, se sorprende de la maldad, se sorprende de los acontecimientos. Pero el que conoce al Señor y el que lee y el que sabe quién es Dios y el que sabe la revelación del Señor, sabe lo que es la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Pues la realidad es quién es Dios y quién es el hombre. Y eso es lo que él dice en esta oración. Entonces empieza diciendo quién es Dios. ¿Quién es Dios? Según lo que dice ahí, niños. Es lento para la ira y qué, y grande o abundante y misericordia. ¿Y qué hace ese Dios? Perdona, perdona. ¿Qué perdona? La iniquidad. ¿Qué más perdona? La transgresión. Ahora, aunque perdona, dice que no tiene por inocente al culpable, sino que castigará a los padres de los hijos, es decir, que ellos recibirán consecuencia y esa generación no entrará a la tierra prometida. Esa generación no entrará. Pero viene Moisés, perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo. ¿A qué se aferra Moisés? A dos cosas. A la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que este pueblo es inicuo. Es decir, que este pueblo ha pecado contra Dios. ¿Y a qué más se aferra? Pues a la esperanza de la misericordia de Dios. Dios, tú eres misericordioso. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí, es decir, constantemente desde que salieron de Egipto, ha sido la rebelión, ha sido la actitud, ha sido el comportamiento, ha sido la incredulidad. Y aún en medio de todo el desierto, desde que estaban a punto de salir hasta la llegada a la tierra prometida, todo su comportamiento fue un comportamiento de incredulidad. ¿Y cómo actuó Dios con ese comportamiento? Pues de perdón, de misericordia, de bondad. Y aún un pueblo rebelde fue llevado hasta la tierra prometida. Increíble, ¿no creen, niños? Un pueblo rebelde desde el comienzo fue llevado hasta la tierra prometida. Así actúa Dios. Y Moisés sabe esa realidad y descansa en ella. Ahora,
Nos aferramos a la misericordia de Dios, ¿verdad? A eso nos aferramos. Y a eso se aferró Moisés. Pero tuvo consecuencias. No entraron, esa generación no entró a la tierra prometida. Tuvo que vagar en el desierto. ¿Cuál es el punto acá? Que aunque Dios es misericordioso y bondadoso, las consecuencias están. Y aquí trajo consecuencias la incredulidad. No descanses en las misericordias de Dios para no hacer el bien. Descansa en las misericordias de Dios para hacer el bien. Es decir, como Dios es misericordioso, como Dios es bondadoso, entonces yo me esfuerzo a hacer el bien. No es, como Dios es misericordioso, yo sigo en un comportamiento incrédulo y de rebeldía ante Dios. Como veíamos ayer un poco. Recuerden, jóvenes, esta generación quería comodidad cuando Dios prometió que los iba a sacar de Egipto. Ellos pensaron que era un mundo de comodidad y eso no existe en un mundo caído, no existe. Siempre en este mundo habrá incomodidad, habrá dificultad. ¿Y por qué? Pues porque el mundo es caído. ¿Y por qué más? Porque anhelamos y anhelaremos el reino eterno del Señor más y más en medio de las dificultades. El pueblo recibió consecuencia. Moisés oró por un pueblo incrédulo. Oremos por un pueblo incrédulo. Oremos por los niños. Oremos por los jóvenes que no quieren escuchar la voz de Dios. Muchos de los que de pronto están acá, sus padres les han hablado del Señor, nosotros les hablamos del Señor y quieren seguir viviendo bajo sus sentidos, como estaba viviendo el pueblo de Israel. Y eso va a traer consecuencias. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si eres un joven o un niño creyente que está tomando la actitud de Josué y Caleb o de Moisés, ¿qué debes hacer? Orar. Orar por esos jóvenes, por estos niños, por estos amigos que están de pronto siendo rebeldes a la voz de Dios. Orar para que Dios los llame y los atraiga a creer correctamente en el Evangelio. Habrán siempre consecuencias, claro que sí. Cuando uno no cree en el Señor, cuando no vive de la manera correcta y cuando rechaza las promesas de Dios, traerá consecuencias. ¿Por qué? Porque confiar en nuestros sentidos es la peor manera en que podemos vivir. Alguien dice, pero tenemos que confiar en lo que nosotros sentimos. Nuestros sentidos, dicen las Escrituras, que el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Cuando hablamos de los sentidos, estamos hablando de eso, de los engaños del corazón, de cómo nos pueden hacer pensar cosas que no son ciertas, como en este caso ellos pensaban que los hombres eran superiores, cuando Dios había prometido que esa tierra era para ellos. Entonces, niños, Moisés nos deja la lección. Oremos aferrándonos a la misericordia de Dios. Y dice dos grandes verdades en esta oración. Una, que el hombre es pecador. Dos, que Dios es misericordioso. Aferremos a esas dos grandes verdades para poder seguir en el camino de la fe. ¿Listo, niños? Vamos a orar al Señor. Padre, gracias. Has sido bueno, Señor, generoso, misericordioso, bondadoso en todo tiempo. Gracias por lo que nos enseñas a través de este pasaje, Señor, de las Escrituras, de esta narración histórica. Ayúdanos, oh Dios, a tener más y más claro tu Evangelio, para compartirlo, para llevarlo, para vivirlo, para ser guiados, Señor, en él y fortalecernos, Padre Santo, lo que tú has dado. Y lo pido en Cristo Jesús. Amén. Listo, jóvenes, niños, que el Señor los bendiga. Chao.